Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Sean bienvenidos nuevamente a su canal de entrevistas. Entrevistas, recuerde, dedicados a temas culturales, de conocimiento y de arte. Yo soy su amigo Mario Rangel. Y antes de que se me olvide, no sea malito, por favor, regálenos un like, una suscripción al canal, comparte este video para llegar a más audiencia, por favor, ayúdenos a llenar el internet de todos estos videos que tienen siempre algo en pro de la mejora continua. Y pues bueno, pasando a tema, la filosofía, el, este arte, ciencia, este conjunto de conocimientos, y ahorita en el canal traemos una serie de videos filosóficos pues bueno, este no va a ser la excepción, pero este es algo muy especial. ¿Por qué? Porque se junta la filosofía y el mundo friki. Ajá, esta tendencia en los jóvenes y no tan jóvenes también, ¿verdad? En la cual anime, cómics, películas, todo esto, lo que engloba la palabra, no sé si esté bien usada o mal usada, friki, pero siempre hay algo bueno que sacar de todo esto. Y precisamente es aquí donde recurrimos a nuestro invitado que tenemos el día de hoy, el licenciado en filosofía Laureano Martínez, el fundador de las charlas filosóficas. Laureano, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Mario, gracias por invitarme a tu canal. Seguramente vamos a disfrutar lo que es esta entrevista. Y sí, me autodenomino como un docente en filosofía y muy amante del género friki. Perfecto. Y bueno, Laureano, siguiendo lo que marca este canal, por favor, cuéntanos sobre ti, quién eres, de dónde eres, qué haces. Por favor, háblanos. Bien, yo tengo 43 años, soy argentino, siempre viví y vivo actualmente en la ciudad de Rosario, la segunda ciudad más importante de Argentina, en la provincia de Santa Fe. Me recibí de profesor de filosofía en el 2006, también aquí en mi ciudad, y luego en el 2014 me recibiría licenciado en filosofía. Pero un poco lo que más nos aglutina hoy es el tema que yo desde el año 2007, que vengo escribiendo charlas, simplemente por una cuestión, digamos, personal, lúdica, escribiendo charlas o reflexiones acerca de, por ejemplo, series de TV o de Netflix, Amazon, etcétera, videojuegos, juegos de mesa también, películas, libros, cómics, manga, a dos manos, como decimos en Argentina, y hacerles una reflexión en torno al universo de la filosofía. Por ejemplo, yo me hago preguntas del tipo, bueno, la personaje principal, ¿por qué hace lo que hace? ¿Qué actitud ética tiene? ¿Qué valores tiene lo que la llevó a hacer lo que hizo? ¿Es un villano? Bueno, ¿qué noción tiene de mal? ¿Qué trascendencia ocurre en la historia? ¿Verdad? ¿Cuál es el mensaje, la moraleja que deja? ¿Cuáles son las opciones metafísicas? Es decir, cómo se relaciona ese sujeto con el entorno o el universo que le toca vivir, qué entiende por bueno y por malo, la reflexión un poco también moral, ese tipo de preguntas. Y bueno, a partir de eso empecé a escribir distintas charlas y me hice un canal una página de Facebook, y también posteriormente me haría un canal de YouTube, que las dos tienen el mismo nombre, se llaman Charlas Filosóficas, y subo un poco el material que yo hago, todo el contenido. Y finalmente lo hago también por una cuestión, digamos, de recurso para dar clase. Trabajo en 4 instituciones, 4 colegios aquí en mi ciudad, y de ellos 4, 2 son a colegios secundarios, o lo que sería preparatoria, como se dice allí en México, en el quinto año, o sea, en el último año, y doy la materia de filosofía. Y ahí me gusta mucho, o sea, volcar estos contenidos para mis alumnos, porque, bueno, es mucho más sencillo para ellos entender, por ejemplo, el contenido político del libro El Príncipe Maquiavelo, viendo a Cersei Lannister, ¿no? En Juego de Tronos, antes que hacerle un texto directo que después resulta más complejo, incluso hasta aburrido. Ok, perfecto, Laureano. Digo, caray, es algo demasiado interesante, pero también me surge una cuestión, una pregunta. Eh, ¿Qué tan complicado ha sido empatar el análisis filosófico con este mundo del cómic, del manga y de las películas?
Sí, dependiendo un poco el tema, de lo que quieras escribir. Por ahí, hace poquito tuve una entrevista también en internet, donde hablaba de Matrix, la película Matrix, y la noción de la realidad, ¿no? Y bueno, ahí, como es bastante explícito el contenido, al menos, digamos, para los que estudiamos filosofía, uno detecta inmediatamente ciertos guiños, alusiones a pensadores y demás, pero por ahí un poco más rebuscado en ciertas obras en las que vuelven, bueno, escalar un poquito más. Y por supuesto, tener un conocimiento previo en el cual uno tenga en claro qué es lo que dijo tal autor o autora o libro, para poder encontrar eso mismo de una manera indirecta en la película o en la obra determinada. Te doy un ejemplo. En la película Iron Man 1, creo que, o la 2, ya se me fue, en donde a Tony Stark le hacen en el MCU, ¿verdad? Le hacen un juicio, pues se quieren Mm, apropiar de su armadura. Creo que es la 2, si no me equivoco. a dos. Bueno, él se defiende, claro, él se defiende argumentando que, bueno, sus armaduras son propiedad de él, propiedad intelectual, lo cual es cierto. No se le puede sacar el ejército ni cualquier otra agrupación de personas. Bueno, eso que parece por ahí pasa desapercibido, es simplemente un comentario o algo del guión, en realidad está haciendo alusión a la filosofía, por ejemplo, de Ayn Rand de Estados Unidos, lo que sería el movimiento libertario, que acá en mi país está creciendo mucho, ¿verdad? En el cual Ayn Rand, la filósofa Ayn Rand, tiene un libro muy bueno, es un bodoque enorme, una novela que la verdad que recomiendo, se llama La rebelión de Atlas, en donde ella hace defensa de la propiedad privada y pone a su personaje principal, no quiero hacer demasiado spoiler, le pone a su personaje principal a que le quiten justamente sus negocios y todo el esfuerzo que le ha llevado años en juntar. Bueno, es evidente que en esta película alusiona a eso. Por ahí fue un poco más difícil encontrar eso. Pero por ejemplo en Matrix no, que yo Neo que lo matan y resucita. Es evidente que es Jesús de Nazaret, que se tan avispado. ¿Verdad? Por decirte dos ejemplos, ¿no? Oye, y bueno, obviamente tú tuviste que primero tener esta formación de académica de filosofía, pero una vez que tú terminaste con tu grado escolar de licenciado en filosofía y ya tuviste un título que te dice que puedes ejercer esa profesión, eh, ¿qué siguió para ti en el sentido de decir, como el ejemplo de la película que nos das de Iron Man? Eh, en qué momento te diste cuenta que esa escena donde a Tony Stark le quieren quitar la armadura le hace alusión a los postulados que tú nos mencionas? ¿Cómo es ese proceso para poder identificar? Claro, ¿qué es lo que un poco me inspira o cómo me doy cuenta? Vamos a decirlo así. Yo creo que para explicarlo con un ejemplo, para que por ahí más gente le llegue y lo entienda. Una persona, si es, por ejemplo, muy versada en comidas, una persona que sea cocinera, un cocinero, pero ahí ve de manera totalmente involuntaria. Ve una receta en internet, inmediatamente dice, ah, eso puede funcionar o no. Sí, lo voy a imitar, no, eso es un total fiasco, no lo haga. Como que le sale espontáneo eso, dado bueno, la ligazón que tiene con su actividad y la pasión que le pone. Para mí me pasa más lo mismo. Veo una película determinada inmediatamente, o sea, casi sin esforzarme, digo, ah, pero esto está de ahí, esto está acá, ya, ah, mira, algo interesante, pero entonces sí, si es así, la conclusión tendría que ser esta, ah, y fue esa conclusión, ah, está sacando de este de acá. Un poco que me inspira eso mismo, ¿no? Yo tengo pasión, tengo mi biblioteca ahí atrás con mis libros, y a mí me gusta muchísimo leer, bueno, obviamente filosofía, pero también me gusta mucho leer cómics, historias, y yo tengo esta idea, ¿no, Mario? De que los cómics de hoy en día, y en realidad más unos años atrás, porque hoy en día están perdiendo un poco originalidad, pero hace unos años atrás con el genial Stan Lee, Steve Ditko, bueno, grandes leyendas de los cómics, o Bob Kane, por ejemplo, pero ellos han sabido de alguna manera rescatar la mitología en un formato nuevo. Por ejemplo, si nosotros leemos, no sé, la Ilíada de Homero, ¿verdad? Encontramos a un Ulises, una persona inteligente, que convence con una retórica a un semidios como Aquiles. Hoy en día encontramos a un Batman, ¿no? Que sin poderes como Ulises, pero muy inteligente, resuelve muchos casos. Entonces esta gente yo creo que su éxito ha sido ese, de rescatar esta mitología y resignificarla. Lo mismo con Tolkien, yo soy fanático de los anillos, este,
Y Tolkien hace un rescate de la mitología, él lo dice en sus cartas, explícitamente con su hijo, ¿no? Pero él hace un rescate de la mitología inglesa, de la mitología, digamos, del norte de Europa, por ejemplo, los celtas, por decirte uno. Entonces él da una nueva significación para regalárselo al pueblo inglés. Bueno, ahí vemos el éxito que ha tenido en sus películas, más allá de muy bien filmadas por Peter Jackson, pero es el trasfondo, es el argumento, digamos, del profesor lo que las lleva al éxito, más allá del aporte muy bueno del director, ¿no? Oye, y por decir, hablando de estos creadores de esta, o más bien renovadores de esta mitología, como tú lo mencionas, como tú lo denominas, por decir, Stan Lee, eh, ¿tú crees que haya tenido, o más bien, qué influencias pudo haber tenido Stan Lee para crear los Cuatro Fantásticos, Spider-Man, todo el universo de superhéroes que tiene? Eh, Hay una documental de él, creo que se llama POW, P-O-W, que es la onomatopeya, el golpe, ¿no? Y me parece que él incluso había creado una empresa o algo así llamado también así POW. Pero bueno, entonces él dice que se inspiró por cosas del momento histórico que le tocó vivir cuando era joven, por lo menos. Por ejemplo, pensemos la segregación racial, ¿no? A la población negra en Estados Unidos, un Stanley joven que veía eso, y que hace, crea los X-Men. Muy interesante la segregación racial a los mutantes, ¿no? El tema de los triunfos de la ciencia, ciertos descubrimientos de la ciencia, en la que él también fue testigo en su momento, bueno, ¿qué crea? Aún, no sé, Magneto, hablando de la expresión Homo superior, la idea, ¿no?, de que la evolución, una cuestión científica, llega incluso a los humanos y a los metahumanos y que los hace incluso superiores al resto de los hombres. Ya no es más el Homo sapiens o el Homo sapiens sapiens, sino que ya es el Homo superior el que tiene que gobernar, ¿verdad? O pensemos, qué sé yo, un poco saliendo de tu pregunta de Stan Lee, redirigirlo hacia otras personas que también han creado mucho contenido excepcional. Pensemos lo de Bob Kane, ¿no? Yo te decía de Batman. Bueno, inspirado por el Zorro, aparte de haber sido escrito también por Ulises, ¿no? Bueno, esta idea, o incluso hasta Sherlock Holmes, porque pensemos que Sherlock Holmes es el gran detective y Batman tiene, o le dicen como su apodo, el gran detective. Bueno, esta cuestión de las cuestiones reales llevadas también al mundo, digamos, del cómic. No quiero dejar pasar también la cuestión de, creo que era Schuster, uno de los creadores de Superman, que él con su amigo, eran dos, los dos judíos, ¿no?, de confesión religiosa, y ellos admiten que el hecho de Superman, cuando lo crea en 1938, fue inspirado en Moisés, el personaje de la Biblia. ¿Y por qué fue el que inspirado en Moisés? Claro, porque Moisés fue abandonado en un objeto que lo llevó hacia otro lugar y lo crió otras personas. Superman fue abandonado en un objeto hacia otro lugar y criaron otras personas. Y aparte ambos enviados, podemos decir, por una deidad. En la película de Zack Snyder, Man of Steel, se ve muchísimo más obvio esta cuestión. El actor Russell Crowe, que hace el actor Jor-El, el papá de Kal-El, dice, en un diálogo muy bien llevado cinematográficamente, dice, lo enviará a otro lugar en donde ahí lo considerarán un dios, ¿no? Dice abiertamente. Entonces, bueno, los creadores se han basado en cosas históricas reales, podemos decir, y las han resignificado a un nivel casi épico. Bueno, oye, y me surge otra curiosidad, hablando de superhéroes, de todos estos personajes, hablemos de Hulk. Eh, Él personifica la ira, ¿no? Pero ¿hay algo más detrás de él, en base a tu análisis? ¿Qué más has visto en él? Sí, es obvio que hace alusión al cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, es evidente, ¿no? El Dr. Hyde que crea esa pócima, ¿no? Que no se lo tomaba, se transformaba en otra persona, bueno, y hacía, digamos, cosas inmorales. Fíjate que en el cuento de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, esta pócima se pierde los cabales y aleja del raciocinio al doctor, al médico, o sea, como que hace una posición entre, digamos, la razón de la ciencia y la violencia de los sentidos del placer en el sujeto. Esto es una discusión muy iluminista en el fondo, ¿no? Muy, muy iluminista en el fondo. Por eso es que de la misma época podemos pensar Mary Shelley y Frankenstein, también la ciencia contra la fe, ¿no? Entonces aquí aparece
este compuesto que vos preguntabas recién, de que, bueno, en las obras grandes de literatura también encontramos este germen, donde después aparecerían con más fuerza y se resignificarían, vuelvo a insistir con esta palabra, se resignificarían estos grandes clásicos, y que son ahora totalmente accesibles para un montón de personas. Es más, hasta ahora han causado tanta fama que hoy en día a veces decir Batman, sin explicar ni quién lo hizo, ni de dónde salió, ya tiene uno una idea, ¿no? Más allá incluso de las series de televisión como Adam West, que se ha hecho algo ya inolvidable y parte de la cultura pop. Oye, y bueno, estamos analizando o hablando de todos los personajes buenos. ¿Y qué pasa con los malos, los villanos? Ah, los malos tienen. Sí. Bueno, si hay que hablar de cada villano, es una cosa impresionante. Uno de mis villanos preferidos, si no quizás el mejor, es el Joker. El Guasón, como decimos en Latinoamérica, ¿no? El Joker ha pasado distintos estadios en el momento de haber surgido hasta lo que es hoy en día con el éxito de la película de Joaquín Phoenix, ¿verdad? Pero una de las principales novelas de cómics que yo recomiendo para leer sobre la vida de él es La Broma Asesina, de Killing Joke, Mm. un gran cómic escrito por Alan Moore, que es, dicho sea de paso, un gran escritor de cómic, un gran guionista. Ha escrito, por ejemplo, V de Vendetta, The Watchmen, las grandes obras, wow, para sacarse el sombrero. Pero cuando habla del Joker, piensa como él le da un trasfondo, una historia, entonces piensa que es una persona que quiso ser siempre un comediante, estaba incluso casado, creo que hasta una hija, y quiso ser comediante, siempre, nunca triunfó, su vida fue miserable, y bueno, él incluso hasta termina perdiendo su familia porque él tuvo un trato con la mafia, bueno, y así le fue y cayó en un momento de locura impresionante. Yo creo siempre, o fui partidario de la idea de que el Joker representa para Batman el enemigo como la locura, ¿no? La locura, la insanía, de la cual Batman se tiene que cuidar mucho, 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 porque hay un gran cómic, también hablando de cómics muy buenos aparte de Killing Joke, que se llama Arkham Asylum, o el asilo de Arkham, en donde ahí aparece el tema de la locura, y cómo Batman es arrastrado hasta el fondo que ya lo hacen casi quebrar, esta cuestión de la locura y cómo el Joker lo sumerge en ese ámbito, y más, el Joker le dice que él, Batman, debería estar ahí con ellos, o sea, con los prisioneros de Arkham, porque él también es loco, él tiene doble personalidad. No, impresionante. El Joker es un villano, pero para sacarse el sombrero. Otro villano que a mí me gusta mucho, que lo nombraba antes, es Magneto. ¿Por qué me gusta mucho? Junto con Doctor Doom tienen en común estas dos cosas que yo vi por lo menos de entrada. Tengo de hecho un video subido a mi canal, por ahí si lo quieren ver, que es cómo aparece la filosofía de un inglés llamado Thomas Hobbes, filósofo inglés contractualista. Eh, Sería, digamos, cercano a ideas a otro llamado David Hume. Entre paréntesis, Hobbes y Hume, que son filósofos ingleses contractualistas, aparecen como personajes en la serie Lost. Ya terminó hace mucho atrás. Aparecen como personajes, ninguna casualidad que aparezcan ahí. Pero bueno, retomo. Entonces, cuando estos dos personajes tienen en común, que llevan a cabo, o sea, tanto Magneto como Doctor Doom, llevan a cabo una política en sus respectivos reinados, la Adveria, en el caso del Doctor Doom, el asteroide M, en el caso de Magneto, de ser fuertemente, digamos, darle muchísimo hincapié al libre albedrío, digamos, de su forma de gobernar, ser incluso hasta severos en el trato con sus subalternos y, digamos, coartarles bastante la libertad por un lado o la propiedad privada por el otro. Algo que aconsejaba Thomas Hobbes en su libro Leviatán, dicho sea de paso. Pero a mí lo que le hace un poco más interesante el personaje de Magneto es porque es un personaje que ha moralmente variado. Porque originalmente surgió como un villano y más. Lo contrario o lo adverso, a del tiempo han hecho, digamos, empatizar Marvel con el personaje de Magneto, y en realidad lo que lucha son por unos ideales y no son exactamente malignos, porque Magneto encarna la reacción de los humanos sin poderes, y son segregadores raciales, a los mutantes. Entonces es una reacción frente a eso, no exactamente sería algo malo. Entonces terminan concluyendo que los humanos no merecen el perdón, digamos, no merecen la redención,
y por eso se transforma en alguien predeterminista, es decir, que no está de acuerdo o no coincidiría con la idea de que una persona puede llegar a redimirse, por más que haya hecho el peor de los males morales, ¿no? Entonces eso es lo que lo hace atractivo. Por momentos ha ayudado a los X-Men, por momentos ha ayudado a los Avengers, y por momentos ha sido enemigo de ambos. Entonces esa ida y venida de este personaje es que lo hace muy interesante. Wow, Y oye, y por decir, tocaste hace rato unos personajes demasiado controversiales o hasta de culto, los llaman en algunos lados, Watchmen. ¿Qué tienes que decirnos acerca de ellos? uff, Watchmen, es una obra fantástica. Recomiendo el Director's Cut de Zack Snyder, la versión extendida porque muestra más cosas. Una cosa que eh, es llamativa, por lo menos. El propio Alan Moore, cuando vio la película de Zack Snyder, no quiso aparecer en los créditos porque no le gustó en nada la versión del cine. Y él explica por qué no le gustó, porque en realidad cuando escribe Alan Moore Watchmen, él escribe como criticando fuertemente a la noción del superhéroe, de hecho detestándolo, porque el mal moral y el asesinato en masa de gente, el genocidio que provocan los personajes, no digo cuál para no ser spoiler, pero se debe a que es un superhéroe, digamos, moralmente corrompido, bien, digamos, podríamos decir, maquiavélico, ¿no? Porque con lograr un fin que él veía bueno, no le importó la forma de llevarlo a cabo, ¿no? El fin justifica los medios. Es una frase que no dijo Maquiavelo, pero se le atribuye a él. Ahora bien, el resto de los personajes están tan trabajados que yo di una charla sobre Watchmen, en el que cada uno representa casi un filósofo. Uno de los personajes preferidos por mí, que es Rorschach, yo adoro ese personaje, porque para mí es el único que es legítimamente un superhéroe, siendo que sus criterios extremistas del bien y del mal, muy extremistas, por cierto, pero nunca los va a cambiar. El Doctor Manhattan sí los cambia porque empezará defendiendo al que lo requiere y después terminará vendiéndose al Estado. Lo mismo le va a pasar al del Búho Nocturno, que colgará la capa, de verdad. Pero Rorschach siempre se mantuvo activo, siempre fue. Alguien que no dejó de luchar contra el mal. Pero bueno, y ese personaje justamente tiene la máscara, de hecho se llama Rorschach por el test psicológico creado por un psicólogo Rorschach, su máscara que cambia esas formas, ¿verdad? De blanco y negro. Bueno, ese color blanco y negro no es sin querer que lo pone Moore, porque representa esta alteridad entre el bien y el mal de manera irreconciliable. O sea, ese color blanco y negro que nunca se confunde y nunca se mezcla, es la moral de Rorschach, que nunca va a mezclar el bien y el mal. Para él el bueno es muy bueno y el malo es muy malo, y no hay forma, digamos, de reconciliar y que uno se pase al otro bando. Por eso es que desprecia tanto a uno de los Watchmen traidores, lo desprecia tanto, y jamás va a quebrantar su cabeza o arrodillarse frente al argumento que él da de por qué traiciona, digamos, ¿no? Y eso le costará caro a Rorschach, ¿no? Bueno, nunca cesó en su discurso o en su postura moral. Por otro lado, tenemos al Doctor Manhattan, es el segundo preferido mío. Doctor Manhattan es obvio que es una clara alusión a Superman, el mismo color del traje. Pero más allá de eso, está bueno ese diálogo, porque Manhattan es un físico nuclear ateo, dicho el mismo personaje lo dice varias veces, incluso ya convertido en el Doctor Manhattan. Se llama Manhattan por el experimento Manhattan que existió de verdad en Estados Unidos. Y de hecho, que hay una película de los 80 se llama Experimento Manhattan, una cosa así. Bueno, entonces, el Doctor Manhattan representa acá esta idea de que el ser humano, el hombre, ha progresado tanto, ha adquirido tanto poder, que su voluntad de hacer cosas no tiene límites. O sea, lo que quiere lo hace. No hay nadie que lo pueda evitar. ¿Qué filósofo hablaba de esta voluntad tan fuerte en el ser humano? Nietzsche. Eso es Nietzsche, en muchos de sus libros, desde Hacia los Zaratustra, desde Humano demasiado humano. Bueno, y el Doctor Manhattan representa este superhombre nietzscheano. Esta cuestión, se hablaba de una comparación que daba de 3 estamentos. Decía que existía el león, el camello y el niño. Voy a explicar solamente el niño para no hacerlo muy largo. En el cual dice que el niño es el planteo moral que él desea o analiza sobre Europa. Porque dice que el niño, yo que tengo una niña, si vos tenés Mario con un niño vas a entender porque lo dice Nietzsche, de que los niños cuando juegan, no, o sea, arman sus propias reglas. Y si algo no les gusta, cambian las reglas hasta ganar. Pero bueno, en definitiva,
La metáfora está en que el niño tiene esta voluntad de poder hacer lo que quiera. Destruye lo que es una casita con naipes, la destruye y la vuelve a armar. Bueno, el ser humano, el tío superhombre, tiene que tener esas mismas características, ¿no? De renegar o de subvertir los valores recibidos por la tradición, y que era profundamente antiteo, y bueno, que forjar una moral nueva. Y es lo que hace Manhattan. De hecho, lo comparan con Dios en la película y en el cómic. Él dice que no, porque él no es omnisciente. La tiene muy en clara. Dice, no, yo no soy Dios, Dios no existe, digamos. Yo no soy omnisciente. Sin embargo, fíjate la vuelta de tuerca, el retorcio, como se dice en lógica, que tiene la historia de Manhattan, que él haberse ido de la Tierra porque se sintió despreciado, vuelve a la Tierra. ¿Por qué motivo? Porque se lo pide su exnovia, Silk Spectre. Y se lo pide, y no tanto porque Silk Spectre le dice, sino que él vuelve porque se da cuenta de que ella fue fruto de, bueno, un acto violento que tuvo la madre, no quiero decir la palabra por lo que pasé con el video, un acto violento con la madre, que lo tuvo otro personaje de los Watchmen, que tampoco voy a decir quién para no hacer spoiler, pero él se conmovió, Manhattan, había perdido los sentimientos, pero se conmueve cuando él ve, dice, cómo de tantos millones de células, se refería básicamente al esperma, tantos millones de células, y se decantó en algo tan perfecto. Entonces se entendió que en la vida cotidiana existen los milagros, cuando la ciencia no puede explicar un hecho, que termina dando, bueno, la vida de propia Lowry. Por eso vuelve. Es como si aceptara que la ciencia no lo puede saber todo. Entonces le abre la ventana en la trascendente. Es impresionante esta vuelta de tuerca del Doctor Manhattan. Y finalmente yo vería también en Night Owl, otro personaje, este Night Owl que siempre conservó la amistad con Rorschach y permitió que Rorschach operara, nunca lo mandó, como decimos en Argentina, no mandó en cana, es decir, que no lo mandó al frente ni lo expuso frente a la policía, pero que, sin embargo, siempre persiguió el bien, por más que después se haya retirado, pero siempre persiguió el bien y siempre tuvo un criterio sano con respecto al mismo. ¿Y qué filósofo va a enseñar el tema de la virtud para reconocer el bien y sobre todo privilegiar la amistad? Aristóteles, ¿no? En su libro, hay uno de los libros que él escribe a su hijo, Ética Nicómaco, en el cual le recomienda esto, ¿no? De no perder nunca el lazo con las amistades, algo que después repetiría Epicuro, el filósofo posterior, y sobre todo el tema de trabajar la virtud, ¿no? El hombre virtuoso es aquel que encuentra un equilibrio entre un exceso y un defecto. Entonces la persona virtuosa, el arete, como se dice en griego, es lo que él recomendaría. Bueno, es lo que llevó a cabo el Night Owl. Oye, digo, estos personajes son todo un mundo para ahondar en ellos. Eh, Tengo una pregunta. Eh, ¿Tú crees, o más bien, qué tanto crees tú que influyan todos estos personajes de cómics, revistas, manga, anime, todos ellos en el mundo, a nivel mundial? ¿Qué tanto influyen? Yo creo que mucho. En la cultura pop, en, no sé, dibujos animados, películas, cómics, juguetes, o las que somos más mayores, más grandes, ¿verdad? No decimos juguetes, decimos miniaturas coleccionables, ¿verdad? Pero todo un merchandising enorme. Y como te decía hace un rato atrás, es muy probable que un niño por ahí no reconozca no pueda decir 5 presidentes de su país, pero sí puede decir quién es Batman, ¿no? Bueno, para mí tiene muchísima importancia. Y aparte, bueno, porque le han sabido encontrar una beta económica a todo esto. Yo creo que a ver, el argumento principal de por qué es porque en su origen, y por lo menos hasta la década del 80-90, donde el cómic explotó, siempre se han mantenido historias muy buenas, atrapantes, ¿eh? Que en un primer momento se pueden tener como un fugamundi, pero también uno puede pensar, bueno, pero estoy leyendo esto, tiene historias muy interesantes, hablan de la vida, hablan de la muerte, hablan del mal y del bien, hablan, por ejemplo, de la trascendencia y la inmanencia, y todas estas cosas, por más que la persona que lo haya leído no sepa nada de filosofía, estaba consumiendo filosofía. Entonces es lo que lo hacía, a mi entender, importantes e impactantes. Oye, ¿qué crees tú que haga falta? Digo, mucha gente al escuchar la palabra cómics, manga, friki, luego hace un repudio hacia ese tipo de cuestiones, ¿no? Y te catalogan como
inmaduro, muchas cosas. ¿Qué crees tú que haga falta para que desaparezca todo ese estigma que existe alrededor de todo este mundo, que no es lo que piensan, sino como ahorita estamos viendo, pues es algo que también está inmerso en nuestra realidad? Entonces, ¿qué falta para que todas esas ideas desaparezcan? Pasa que yo creo, ¿no? Eso es un estereotipo. Hay muchas personas se han criado en otro momento en el cual quizás las historias que veían, en los dibujos animados que uno aprendía en la década del 60, no tienen una historia demasiado profunda. Era el bien y el mal y listo, y una moraleja y ya está, una fábula de Sopo. Pero ¿qué pasa? Quizás esas personas por ese desagrado propio, o esa mala experiencia que han tenido, la razón que fuere, le han perdido el contacto de lo que pasó después de eso. Hoy en día los cómics ya no se les llama más cómics, se les llama novela gráfica. De hecho, si uno va a comprar el libro de Watchmen, por decirte uno, se llama novela gráfica. Le han perdido por ahí ese contenido, esa nueva visión que ciertos escritores le han dado, y por ahí se han quedado con la visión anterior, entonces les parece que es algo, no sé, poco importante, algo que es para niños, Fugamundi. A mí, hasta el día de hoy, en mi ciudad, a veces recorro el centro cuando se puede salir y el gobierno te deja salir, pero por ahí recorro algunos lugares o veo por internet, y por ahí muchas veces los cómics y demás están en la parte de niños, o adolescentes o jóvenes, lo cual es un craso error, pero crasísimo error. A lo sumo pone una sesión de fantasía o ciencia ficción, pero no una sesión de joven y niño. Bueno, yo creo que en el fondo está esta cuestión de este estereotipo y que hace ver este universo friki, verlo como algo de niños, como algo atrasado. Sin embargo, mira, y con esto un poco termino, mucha gente por ahí que es muy fan del deporte, acá en mi país, donde el fútbol es el deporte número uno, y por ahí hay personas que no tienen ningún tema, ningún tipo de problema en ir a la cancha, ponerse sus colores, hacer sus cánticos, reunirse con otras personas, y casi un ritual casi hasta religioso. Bueno, son las mismas personas que no soportan que uno está disfrazado de Batman en las convenciones, ¿no? Es un poco como que se ha abandonado paulatinamente, pero por ahí sigue estando todavía. Acá, concretamente en mi ciudad de Rosario, es un evento, bueno, se ha cerrado por el COVID, pues es un evento llamado Crack Bang Boom, ese nombre, esas onomatopeyas de los cómics, en donde duran 4 días y bueno, se hacen convenciones, se hacen torneos de cosplay, se invita a gente del exterior muy importante. Uno de los últimos invitados fue Frank Miller, el autor del cómic de 300, que hicieron la película, entre otros. Y bueno, esas convenciones están pero llenísimas de gente, llenísima de gente. O sea que, digo esto en el sentido de que paulativamente se está abandonando esta idea, pero bueno, todavía queda este remanente por ahí dando vuelta. Híjoles, pues caray, hay mucha tela de dónde cortar en este ambiente, pero pues Luciano, se nos acaba el tiempo. ¿Tienes redes sociales, algún lugar donde te puedan seguir para conocer más de este tipo de charlas filosóficas? Sí, tengo la página en Facebook y tengo el canal de YouTube que tiene el mismo nombre. Es Charlas Frikilosóficas. Yo un poco como que no las dos cosas, el mundo friki con el mundo filosófico. Así bueno, me pueden encontrar ahí. Cada tanto también te agradezco a vos, Mario, por el reportaje. He tenido reportajes también en otros canales con otros youtubers. Yo incluso he hecho reportajes también a otros youtubers. Así que bueno, me muevo de esas redes sociales y ojalá me encuentren ahí, bueno, les den like. Por supuesto, cuando este video lo comparta yo en mi canal, también voy a recomendar que den like al tuyo, Mario. Claro, claro. Digo, pues estamos aquí para echarnos la mano mutuamente, ¿vale? Pues bueno, amigos, como ustedes lo pueden ver, el el mundo friki no nomás eh, no es algo despectivo como luego lo manejan, ¿no? Hay mucho de dónde aprender, hay mucho que ver y mucho que aprender, ¿va? Acérquese a ellos, ábrase a las oportunidades de ver cosas nuevas y sobre todo cheque los canales de Laureano, que como lo puede ver, pues maneja todo este mundo con otro enfoque. Y bueno, pues no me queda otra más que despedirme. Por favor, no sea malito, regálenos un like, suscríbase al canal y comparte este video, píquenle a la campanita de las notificaciones para que sepa cuando subimos contenido nuevo. Por favor, ayúdenos a llegar a más audiencia hasta donde más podamos. Y pues bueno, Laureano,
me despido de ti. Ha sido un placer tenerte. El placer es mío y bueno, nos unifica no solamente Hispanoamérica y el idioma, sino también el gusto por los cómics. Eso. Cuídate Así que mucho. muchas gracias, Mario. Nos vemos.